Espero que ya no estén cansados de escucharme. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es sobre un paquete que comenzamos a desarrollar hace como 4 años, yo creo, y su nombre pues es Macurini. Entonces, realmente hemos estado hablando sobre los procesos de fragmentación, de conectividad, hemos estado hablando sobre las causas, ¿no?, que lo generan. Entonces no voy a entrar mucho en detalle en esta parte, sino más bien mi idea es mostrarles qué es Macurini, y mostrarles algunas de las funciones principales, qué se puede hacer, una lluvia de ideas también con lo que hemos hecho, y bueno, esa es la idea de esta presentación. Bueno, ¿qué es Macurini? Y desde aquí empezó el reto, ¿no? Porque con el nombre del paquete. Nosotros le colocamos Macurini, básicamente por mi necedad, de usar una palabra purépecha que significa unir o conectar. Entonces, desde aquí empezó un poco el reto porque me dijeron, ¿estás loco? Que quién va a reconocer Macurini, ¿no?, en el mundo. Básicamente es mejor usar un nombre en inglés, ¿no?, que sea quizá más pegadizo, más popular, pero nosotros decidimos usar Macurini como nombre. Y bueno, Macurini es un paquete de R, está 100% programado en lenguaje de R, lenguaje S en lo posible, y también en un entorno de programación que es RStudio. Que sí. Bueno, R, ¿por qué elegimos R? Bueno, R tiene múltiples ventajas. Básicamente R es un lenguaje de tipo colaborativo, entonces es muy padre usar R porque muchas personas sacan sus paquetes y uno puede usar esos paquetes, luego se comunica con los creadores de esos paquetes, ellos usan tu código, entonces es algo ahí bastante colaborativo, ¿no? Además de que R, en un inicio se pensaba que no era un lenguaje de producción, pero eso ha ido cambiando poco a poco. Les puedo decir que muchas de las plataformas de Conavio, el backend está programado en R. Y es porque tiene muchas ventajas, porque muchos de los que estamos trabajando, por ejemplo, en Conavio, estamos más afines a la ecología o a la biología, y no sabemos tanto de programación más que R, ¿no?, que es lo que nos enseñan con frecuencia. Y bueno, eso ha hecho que R sea uno de los lenguajes más populares, sobre todo en el área de en la manipulación de datos espaciales, de datos o bases de datos, y bueno, ¿cómo surge también esto de Macurini? Pues surge por una necesidad. Eso fue, creo que en el 2017, en donde nosotros necesitábamos evaluar la conectividad en paisajes transformados, ¿sí?, particularmente en áreas protegidas. Pero en un inicio comenzamos, bueno, vamos a usar, es muy popular y es un excelente software, muy recomendado, Conifor, pero nosotros teníamos 180 y tantas áreas protegidas, ¿sí?, y además queríamos probar no una distancia de dispersión, sino 10 distancias de dispersión, 20 distancias de dispersión. No podíamos hacer algo, digamos, teníamos un tiempo también limitado, ¿no? Entonces, de ahí surge la idea. Y bueno, nosotros hicimos una revisión en aquellos años. Ahora han salido varios papers, ¿no?, con estas revisiones sobre conectividad. Nosotros nos vimos bastante lentos, pero nosotros hicimos esta revisión y básicamente lo que observamos es que Conifor Sensinode pues, es uno de los softwares más utilizados, ¿no?, para analizar la conectividad, junto a otros softwares como Cityscape y Linkage Mapper que hemos estado viendo aquí, y que realmente lo que está detrás de estos softwares y de los algoritmos es básicamente teoría de grafos, ¿sí? La siguiente. Y bueno, también algo muy interesante que también aquí se ha destacado y es la utilización de FragStats, ¿no? Los estadísticos de fragmentación son muy utilizados, son una primera evaluación y que nos ayudan a entender el panorama, ¿no? Bueno, esto que les comentaba, teníamos por un lado el reto de hacer muchísimas evaluaciones básicamente y no podíamos depender de una gestión tan manual, ¿no? Entonces necesitamos algo más automatizado.
Entonces, así es como nace Macurini, ¿no? Nace de una colaboración que no fue realmente un convenio institucional entre, digamos, Conavio o el Instituto Humboldt, en este caso, pues, el doctor Camilo Correa, sino que fue algo más muy bonito, algo más apalabrado, más de reuniones, más de mucha sinergia, ¿no? Y entonces, Macurini es un lenguaje, de nuevo es un paquete en R, que nos ayuda a estimar cosas de fragmentación, algunos índices de conectividad y, desde luego, mejorar el procesamiento, y la idea es generar información para tener reportes para los tomadores de decisiones. Bueno, ¿qué es lo que destaca a Macurini, ¿no? Porque existen otros paquetes de R. Esto es cierto, al menos he visto otros 3, 4 paquetes de R que hacen cosas de conectividad. Pero estos paquetes se quedan simplemente en analizar la conectividad, por ejemplo, el índice integral de conectividad o la probabilidad de conectividad a nivel de paisaje, un índice que va de 0 a 1. Macurini lo que hace es que además te da deltas, ¿no? Los deltas, las fracciones de los índices de conectividad, algunas métricas o estadísticos de fragmentación, índices de centralidad también, que son muchísimos, eh, y esto que es el BC, el BCPC, que son índices de centralidad utilizando el índice de probabilidad de conectividad, eh, y bueno, el ECA, ¿no? Que es el área conexa equivalente y todas sus variantes que vamos a ver en un momento. Además de que, bueno, algo insignia, creo que de Macurini, es la estimación del PROCON, área protegida y conectada. En México y en otros países necesitábamos tener un indicador de área protegida, pero no solamente que estuviera protegida, sino que además una evaluación de qué tan conectada está esa área protegida, ¿no? Y es que surge la idea de Saura en el 2017 de usar básicamente el área conexa equivalente, transformarlo un poco y sacar este indicador de área protegida y conectada. Entonces, lo que hicimos fue implementar esto en Macurini, lo cual ha sido todo un reto porque involucra hacer muchas redes, muchos grafos, hacer muchas intersecciones si es que trabajas con formatos vectoriales o cruces con formato raster. Entonces ha sido todo un proceso de aprendizaje, sigue mejorando, pero actualmente podemos obtener PROTCON más sus fracciones, ¿no? Y además el PROTCON Bound, que es un índice ajustado del PROTCON, y que vamos a ver más adelante también. Otra cosa que destaca de Macurini es cómo establecemos la relación entre los nodos. Aquí hemos estado hablando mucho de nodos, de parches. Bueno, se usa por lo general la distancia, ¿no? Pero ¿qué tipo de distancia? Esa es una pregunta que con frecuencia creo que todos nos hacemos y todas nos hacemos. Por lo general se usan distancias euclidianas. Aquí un consejo, ¿no? También muchos de los paquetes de R son buenísimos, no los estoy demeritando ni mucho menos, pero mucho de lo que está detrás son distancias euclidianas. Entonces, eso es otro plus que le dio a Macurini, porque además de usar distancias euclidianas, puedes usar distancias de tipo costo, donde involucras la heterogeneidad del paisaje al estimar la conectividad. Y bueno, afortunadamente la respuesta ha sido muy buena, principalmente yo diría que en Sudamérica es bastante conocido Macurini. En México creo que ahí vamos, tratando de introducirlo. Y bueno, la verdad es que hemos tenido el privilegio también de que nos consideraran dentro de las herramientas de esta página, que es buenísima, que es Conservation Corridor, y estamos al lado de otros grandes softwares y paqueterías que, bueno, para mí fue todo una revelación, ¿no? Cuando salió bueno, se posteó ahí Macurini. Y bueno, Macurini se puede consultar en GitHub. Por ahora está ahí porque nos gusta, porque es un repositorio que ha ganado mucha popularidad, porque las reglas son claras. Se dice, ¿sabes qué? Estamos en desarrollo, puedes interactuar con los usuarios, ellos te dan retroalimentación, te dicen esto está mal, esto está bien, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Por ahora está ahí. Próximamente ya va a estar en el CRAN de R. Y bueno,
Aquí viene una introducción, una guía de cómo usar Macurini, es muy breve. Y también viene las instrucciones de instalación, ¿no? Ahí traté de hacerlo lo más detallado posible. Eh, y bueno, les daré algunas de, digamos, trucos de usar Macurini, algunas de las funciones principales. Macurini realmente, esto lo puse porque una compañera me preguntó, puede trabajar con tanto formatos vectoriales como formatos raster. Entonces, mientras tú logres cargar esa información en R, ya la hiciste, ¿no? Básicamente en formato vectorial puedes usar desde shapefile hasta geopackage, o en raster puedes usar cualquier formato que reconozca las librerías raster o terra, que creo que básicamente son todas, los formatos, o casi todos. Y bueno, ¿con qué paquetes de R puedes trabajar? Con el paquete SF, que es muy bonito, es realmente de lo más nuevo que tenemos para hacer manipulación de archivos vectoriales. El paquete raster, terra, que es la nueva versión de raster. SP, que sigue siendo la base fundamental. Cuando uno observa los paquetes SF o raster, ves que dependen de SP o de RGDAL, ¿no? Entonces puedes usar, digamos, todas las paqueterías. Y bueno, ahora estamos incorporando Start, que recientemente salió y es buenísimo también. Y bueno, solamente como consejo, si se usa raster, pues los grupos de píxeles que pertenecen a un nodo deben de tener un mismo valor, ya su ID, porque si no, no va a reconocerlo el paquete, ¿no? El siguiente. A muy grandes rasgos hemos estado hablando de las ventajas de hablar sobre y evaluar la configuración y composición del paisaje. Mucho de lo que les hablaré, pues depende básicamente de esto. Usamos tanto el largo del borde, relaciones área-borde, adyacencia y distancia. Entonces, empecemos. La primera función que a mí me gustaría destacar es esta de acá, de MK Fragmentation. Básicamente te permite estimar algunos estadísticos de fragmentación a diferentes escalas. Puede ser espacialmente explícito, aunque es muy sencillo porque básicamente se le agrega un valor a cada parche, ¿no? El estadístico de fragmentación. Por ahora, tiene solamente 12 estadísticos a nivel de paisaje y 8 a nivel de parche. Básicamente lo que hicimos fue una revisión de la literatura y vimos cuáles de estos estadísticos eran los más populares, ¿no? También encontramos que existe una fuerte correlación entre los estadísticos de fragmentación, por lo cual sí es algo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Muchos de estos estadísticos son redundantes. Entonces, hay que tomarlo con cuidado. Aquí hemos estado hablando con el grupo de FragStats. Ellos sacaron un paquete de R que se llama Landscape Metrics, y es buenísimo. Entonces, tampoco quisimos ya como que abordar demasiado porque ellos ya estaban haciendo esa parte, ¿no? Y bueno, aquí algunas de las salidas, básicamente tenemos un mapa en donde uno puede establecer un borde. Les voy a mostrar un poco sobre eso. Y es un mapa muy, bueno, ni siquiera es mapa, es una figura, ¿no? Muy preliminar, donde uno puede tener una idea de cómo está tu paisaje en términos de área núcleo y de borde. Y también lo que tenemos son estas salidas de tablas que hemos estado usando. Está buenísimo. Lo que hemos estado usando son estas tablas dinámicas que seguramente si usan Macurini las van a ver, ¿no? Son tablas un poquito más salidas de lo normal, de estas tablas cotidianas de los data frames, ¿no? Y también lo que tenemos, bueno, esto ya es usando otra paquetería, pero son estas salidas espacialmente explícitas de los 8 estadísticos de fragmentación. Básicamente, porcentaje de área núcleo, porcentaje de borde, tenemos también el índice de fractal, dimensión fractal, el índice de forma, área perímetro, etc. Y bueno, ¿por qué es importante evaluar esto? Uno de los, digamos, componentes más importantes de esta función es establecer la distancia de profundidad del efecto de borde. Eso debo dejarlo claro porque luego llegan muchas preguntas a Macurini, ¿no? Al GitHub. Entonces, básicamente nosotros decidimos ahondar en el efecto de borde porque pues hay, digamos, está la revisión de Haddad, ¿no? Donde
demuestra un poco con este metaanálisis pues, los efectos negativos del borde, ¿no? Y que debe de seguirse estudiando. Pero algo que nos intrigaba, por ejemplo, nosotros que usamos mucho Guidos Toolbox en Conavio, es que cómo estableces un borde. Por lo general lo que se usa es esto, o sea, tienes un parche y uno lo que le dice es toma el último píxel, ¿no? Que le da forma a mi parche. O toma, incluso creo que Guidos te permite 4 píxeles o así, me parece. Entonces, era algo de lo que nosotros queríamos modificar. Y es algo que a veces se nos cuestiona, pero nosotros dejamos al usuario esa responsabilidad. El usuario tiene que conocer muy bien cuál es la distancia de profundidad del efecto de borde y asumir las consecuencias. Porque solemos usar la opción por default, ¿no? Inclusive en Guido, yo lo he hecho. Pero qué tan realista o no es ese efecto de borde, pues no lo sabemos. Entonces, lo que hacemos en Macurini es que básicamente tú puedes usar cualquier distancia de borde. Puedes decir básicamente cualquier distancia. Sobre todo cuando estás trabajando con formatos vectoriales. Que es más fácil establecer una zona buffer hacia adentro, ¿no? Que cuando trabajas con raster, pues el paquete va a hacer lo posible por alcanzar esta distancia de profundidad del efecto de borde, pero pues está en función del tamaño del píxel, ¿no? Del raster. Entonces, ¿cómo lo hemos usado? Lo hemos usado, yo no me canso de hacer aquí en promoción, ¿no? Del explorador de cambio climático y biodiversidad, que lo pueden buscar así en línea, y básicamente empezamos con esta evaluación de áreas protegidas, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue evaluar estas áreas protegidas federales. Por ahora estamos actualizando este explorador, va a tener cosas más novedosas. Y dentro de esta sección de conectividad puedes encontrar una primera parte que está relacionada a la fragmentación. Básicamente lo que usamos fue una de las salidas de esta función, que es el mesh. Mesh es, te dice cuál es el área que está ausente de fragmentación. Nosotros un poco ahí lo modificamos para en lugar de tener área, tener porcentaje, ¿sí? Entonces, lo que pueden ver es cuál es el porcentaje de área bajo fragmentación dentro de las áreas protegidas y fuera de las áreas protegidas en un área de influencia de 10 kilómetros, que cada una de ellas fue delimitada usando ecorregiones, cuencas, sí tiene su trabajito, ¿no? Detrás de esa área de influencia. Eso se puede consultar. Conclusiones muy generales de las áreas protegidas federales. Básicamente, dentro de las áreas protegidas, el índice o el porcentaje de fragmentación va entre 0 y 50%, pero fuera de las áreas protegidas, en esta área de influencia prácticamente inmediata, ¿no? De 10 kilómetros, el porcentaje de fragmentación va entre un 70 y un 100%. Entonces, eso es preocupante porque lo que tenemos son paisajes fragmentados, fuera de las áreas protegidas, algo que bueno, era un secreto a voces básicamente, pero digamos que nos ayudó a entender este patrón, ¿no? Y bueno, ahora sobre los índices de conectividad, que quizás es lo que hace destacar más a Macurini. Básicamente podemos estimar desde índices, el índice integral de fragmentación, que aquí se habló bastante de ese índice, el índice de probabilidad de conectividad, área conexa equivalente o conexa equivalente, que es todo un tema de discusión, porque el área conexa equivalente básicamente depende del área, ¿no? Fue construido así, pero lo que vimos es que el atributo lo podemos variar bastante, entonces ya le llamamos conexa equivalente. Y bueno, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de cómo se puede jugar con este atributo. Y también métricas de centralidad, entre otras muchas cosas. ¿Por qué teoría de grafos? Bueno, teoría de grafos, digamos que está entre los dos extremos, ¿no? De los modelos de conectividad que se pueden construir con diversa resolución de información. Por un lado, tenemos los modelos poblacionales espacialmente explícitos, que requieren muchísima información,
muy detallada a nivel de especie, casi que de individuos, y pues ese es el ideal, ¿no?, al que todos queremos llegar. Pero lamentablemente para México y para muchos otros países estamos muy alejados de eso, ¿no? La información que se genera no es tan detallada, tenemos muchas limitaciones. Y por otro lado, en el otro extremo inferior, tenemos los estadísticos justo de fragmentación y otros más, ¿no?, que son muy preliminares, son muy generales. Y entre esos dos tenemos grafos. Y realmente la ganancia de usar teoría de grafos pues es mucha, porque requieres poca información y obtienes un buen nivel de detalle de la evaluación de la conectividad. Entonces, independientemente de lo que hablemos sobre conectividad, o de lo que entendamos como conectividad, porque, bueno, aquí les pongo simplemente un esquema, ¿no? Puede ser en función de la forma en la que se mide la conectividad, es decir, estructural, funcional, y dentro de funcional podemos tener potencial realizado actual. Todas de ellas son importantes. Puede depender de la escala, o sea, puedes hacer evaluaciones a nivel de parche, mesoescala o paisaje, pero también puede ser dependiendo del proceso que estás evaluando, es decir, puedes tener conectividad demográfica, genética, que retrate o trate de capturar la dinámica de migración, de conectividad hidrológica, inclusive con incendios, ¿no? Entonces, otro tema ahí. O puede variar en función del nivel de organización, ¿no? Puedes tener conectividad a nivel de individuos, a nivel de poblaciones, comunidades o ecosistemas. Entonces, por eso ayer hablaba un poco de que sería interesante, ¿no?, poder discutir sobre conectividad y llegar a aterrizar un poquito más el término conectividad que falta no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Sería muy, muy interesante. Pero independientemente de eso, digamos que lo que hemos identificado son algunos pasos, ¿no?, que nos ayudan a hacer evaluaciones integrales de la conectividad. Aunque, bueno, algunos de esos son tener una buena base teórica conceptual sólida, es decir, a lo que me refiero es, uno puede aplicar teoría de grafos y vas a obtener algo, ¿sí?, como cualquier otro software, pero nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que entendemos por conectividad, ¿sí?, qué proceso estoy evaluando. También otro paso que es cuantificar la conectividad, probar herramientas y enfoques diversos, desarrollar inclusive herramientas como nos tocó a nosotros, ¿sí?, espacializar la información, priorizar en función de esta, y finalmente lo que muchos queremos es generar estas guías espaciales para los tomadores de decisiones, ¿no? ¿En dónde nos puede ayudar Macurini? Pues nos puede ayudar en muchos de estos pasos. Es realmente un complemento, no es que resolvamos todo con Macurini, es realmente una herramienta, ¿no? Ahora, ¿en qué se basa? Pues se basa en lo que ya el doctor Gastón pues nos dio una clase magistral aquí de cómo funciona la de grafos, ¿no? Básicamente lo que uno hace es identificar elementos del paisaje que son de importancia. Nosotros les llamamos nodos, pero también en España les llaman teselas, ¿no? En México estuvimos platicando y quizá la traducción más, digamos, acertada serían fragmentos. Y bueno, pero bueno, nosotros usamos todo eso y es lo mismo, nodos, tesela, fragmentos, patches, para que no nos confundamos. Y entonces también necesitas identificar un paisaje, que es todo un tema. Una vez que tienes tus nodos identificados, puedes establecer una relación entre ellos usando una distancia, ¿no? En este caso puede ser de otra forma, pero nosotros usamos distancia. Y con esa información, más un umbral de distancia que está relacionado casi siempre a una especie, a un grupo de especies, tratando de involucrar un poco esta parte funcional, aunque si no tiene una distancia también lo va a estimar Macurini porque usa la ecuación de Hansen, que es la que tomó Saura, ¿no?, para construir estos índices. Pero bueno, lo que te da son dos cosas. La primera, que es una conectividad a nivel de la región, y otra conectividad que es a nivel de cada uno de los nodos. Y también, bueno, te da una opción para probar escenarios. Entonces, puedes involucrar estos nuevos parches. A mí me dio gusto ver que han usado escenarios. Eso está muy bien.
Y bueno, pues, digamos, agregarlos y ver cuánto cambia la conexión. Paisaje, pues, no me voy a detener porque es todo un tema, ¿no? Cómo definir el paisaje, pero eso sí se lo dejo a los usuarios. Solo les digo que por lo general Macurini se usa en paisajes grandes, ¿no? Digamos, grandes y extensos. Todo un tema. Y bueno, a nosotros nos gusta pensar en un paisaje como una porción del territorio heterogénea que puede ser extensa, ¿no? Tomado básicamente de estos dos libros muy bonitos que se los recomiendo. Y bueno, eso sí puede tener diferentes perspectivas. Una perspectiva que es especie-organismo o especie específica, donde uno considera la historia de vida de la especie, el uso de hábitat o preferencia de hábitat de la especie, o el uso del espacio en general de la especie. También hay otra perspectiva muy humana, nada más en función de los usos, coberturas de suelo, de limitaciones un tanto más artificiales, pero las dos son válidas. Otro componente es el parche, lo que les comentaba, hacer hincapié en que pues, todo es sinónimo. Y bueno, de nuevo tenemos estas dos perspectivas grandes, ¿no? A nivel de especie o una perspectiva más humana como coberturas, digamos, parches de vegetación. ¿Cómo se obtiene? Eso ya lo saben, lo hemos visto aquí, ¿no? Va desde las clasificaciones supervisadas, no supervisadas, todo lo que tiene que ver con imágenes satelitales o interpretación. Hábitat, también hemos visto aquí bastantes modelos, ¿no? Digamos desde una perspectiva de paisaje como la naturalidad o funcional como modelos empíricos, modelos de distribución de especies, de ocupación no, creo que no vimos, pero hay muchos modelos, ¿no? Y aquí lo interesante es que estos índices utilizan un atributo. Entonces, por lo general, ese atributo que se asocia al parche está relacionado con una conectividad dentro del parche. La idea, por ejemplo, es que si usamos área, mientras más grande sea el parche, más conectividad dentro del parche. Entonces, hay un supuesto ahí, ¿no? Y por eso es que nosotros consideramos importante darle al usuario la posibilidad de incluir cualquier atributo. De hecho, aquí alguna lluvia de ideas puede ser el área total, que es el área por default, digamos la opción por default. El área núcleo, ustedes previamente utilizan la función que les presenté antes, pueden obtener el área núcleo de los parches y esa usarla como un atributo, ¿no? Para una medida más cercana a la realidad. O también podrían usar algún índice de calidad de hábitat ponderado por área. Eso es lo que hemos estado usando. Una medida un poco más acertada. Y por ejemplo, ¿no? Les pongo este parche donde lo que tenemos son distintos valores de calidad de hábitat dentro del parche. Entonces, en lugar de tener todos los píxeles como una suma del área, que vamos a tener es una suma ponderada donde hay 4 píxeles que tienen un valor de 1, 4 por 1. Luego hay otros 6 píxeles que tienen un valor de 0.4 de calidad de hábitat, entonces multiplica 4 píxeles por el valor de calidad y así sucesivamente, ¿no? Al final lo que tienes es un valor de 8.4 y no de 16 píxeles, entonces en teoría tienes una medida un poco más robusta, ¿no? De lo que tienes dentro del parche. La siguiente. Ahora las distancias, ¿no? Este es todo un tema. Aquí sí me voy a tomar un poquito el tiempo para tratar de dejar claro algunas de las cosas que hace Macurini. La primera es una opción que es quizá la más fácil y la más rápida y que se usa con frecuencia en otros paquetes, y es la distancia entre centroides. Por eso son muy rápidos. Básicamente lo que hacen es tienes un parche acá, otro parche acá, y estimas el centroide o el centro medio, y después una distancia euclidiana entre los dos puntos. Entonces, por eso son muy rápidos, muy eficientes. Otra que tenemos es la distancia entre bordes. Esta merita todavía mucho más procesamiento, y va a depender del número de vértices que le da forma a tu parche. Luego me mandan mensajes, ¿no? Oye, está tardando muchísimo. Sí, porque el parche, básicamente la forma del parche tiene muchísimos vértices, ¿no? Entonces tarda muchísimo porque lo que hace es que para cada vértice, tenemos el vértice A,
y el vértice A se va a comparar con todos los vértices del segundo parche, y así sucesivamente. Al final lo que se toma es la distancia menor. Cómo funciona un poquito el algoritmo. Esto de distancias costo, acá les puse una imagen que no sé si alguien lo haya visto, pero básicamente es un ejemplo, ¿no? Digamos, tú buscas llegar a una meta, las distancias euclidianas harían esto, tienes que pasar de manera directa entre el punto A y el punto B, eso pues tiene sus asegúnes, ¿no? Porque pues solo que tuvieras superpoderes para poder atravesar esos edificios y estas barreras, ¿no? Hay otro tipo de distancias que son las de menor costo que se implementan en Macuini, que es como, para mí es como usar Google Maps. Básicamente hay un conocimiento previo del terreno, nosotros usamos resistencias o conductancias, y lo que haces es identificar la ruta más efectiva, ¿no? La siguiente. La siguiente, uno puede agregar muchas cosas, ¿no? Desde cuestiones de comportamiento, de barreras, de sentimiento y muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, está también otra distancia que es la distancia de resistencia o commute time distance, que es su símil en R, que básicamente lo que hace es probar todas las rutas posibles, ¿no? Entonces, como tienes todas las rutas posibles, puedes jugar con esa información, ya sea que saques un promedio de cuánto te toca, cuánto tiempo te toma ir y regresar, o que tomes alguna otra cosa, algún estadístico de, ¿cómo se llama? Como la media o la mediana. Siguiente. Otro componente importante para Macurini es establecer umbrales de distancia. Esto está muy asociado a la distancia de dispersión de una especie. No tenemos que confundir dispersión con dispersor. Básicamente lo que se aconseja es usar, bueno, depende mucho del estudio, pero Saura por lo general usa grupos de especies, ¿no? Para establecer estos umbrales. Y bueno, ahora sí, esta función que es MKDPCIC, que es de las funciones que más se usan, en donde básicamente puedes obtener lo que hemos estado viendo, ¿no? El índice integral de conectividad o probabilidad de conectividad usando, digamos, para todo el paisaje o sus deltas, ¿no? Que son las fracciones intra, flux y conecta. ¿Cómo lo hemos aplicado? Y para una lluvia de ideas, nosotros hemos usado esta medida de exposición al cambio climático. Bueno, básicamente usamos estas zonas de vida de Holdridge, seguramente las conocen. Básicamente con estas zonas de vida, que son digamos, ayudan a hacer una regionalización en función de la evapotranspiración, la precipitación y la humedad. Nosotros podemos identificar estas zonas en México y después modelamos, digamos, tenemos esas zonas identificadas para un periodo reciente en México. Y después modelamos hacia futuro, bajo condiciones de cambio climático, y vemos cuánto cambia, ¿no? A eso nosotros le llamamos magnitud de cambio. Es decir, un grupo de píxeles inicialmente estaban, no sé, en un desierto, ¿no? Pero bajo condiciones futuras, a lo mejor ya la regionalización te dice que va a estar en un bosque húmedo. Entonces, digo, estoy exagerando, pero ese sería un cambio muy extremo y sería una magnitud de cambio extrema, ¿no? A partir de esa información, nosotros generamos un índice de estabilidad climática. Y ese índice de estabilidad climática lo usamos como un atributo para cada uno de los parches. Al final lo que obtuvimos fueron cosas como estas, ¿no? Donde tenemos una priorización usando el índice de probabilidad de conectividad, que saben, pues, le da un valor de importancia a cada uno de los parches. Pero también modelamos usando este valor de estabilidad climática y pues contrastamos los resultados, ¿no? Algunos resultados muy generales, bajo impacto humano solamente, considerando la huella espacial humana, que fue lo que usamos como distancia para identificar la distancia entre parches. Pues digamos que la conectividad va entre un 27 y un 55% en las áreas protegidas federales de México. Ya cuando agregamos cambio climático, pues esta se reduce a un 24%. Entonces, solo bajo condiciones de cambio climático pues, se pierde mucha conectividad, sobre todo pues, dentro de los parches.
La siguiente, eso también lo pueden consultar en el explorador de cambio climático y biodiversidad. Pueden ahí consultar información bajo distintas distancias de dispersión, 2, 10, 30 y 100 kilómetros. Y bueno, finalmente, esto que es el índice de área conexa equivalente, ¿no? Que suena muy apantallante, pero básicamente lo que uno obtiene es una superficie potencialmente conectada en el paisaje. Así lo simplifiqué. La siguiente. Y bueno, con esa información tú puedes hacer comparaciones entre escenarios, ya sea básicamente que tengas parches de diferentes periodos de tiempo, puedes evaluar cuánto se perdió, cuánto se ganó de conectividad, o lo que hemos estado usando también que son escenarios prospectivos, entonces puedes evaluar cuánto se gana o cuánto se pierde en función del escenario, ¿no? Y bueno, aquí les muestro un ejemplo. Siempre usamos como área de estudio, ¿no? Para poner a prueba nuestro Macurini, que es pues, Mixtezgua, Michoacán, que es básicamente la mariposa monarca, ¿no? En su zona de influencia, 10 kilómetros que usamos. Y bueno, una de las salidas de esta función que se llama MCAD-DECA es esta gráfica que es muy sencilla, ¿no? En donde lo que obtienes son estos tres componentes. Básicamente te dice un porcentaje de área que está perdida, que básicamente no es hábitat o no es vegetación, dependiendo de lo que tú definas como nodo o parche. Te dice un porcentaje que es hábitat o que es vegetación, y te dice el porcentaje que está protegido, digo, que está conectado, ¿no? Entonces, digamos que tienes los tres valores, ¿no? Por un lado, lo que no es hábitat, lo que es hábitat, y dentro de lo que es hábitat, cuánto está conectado. Entonces, puedes hacer estas evaluaciones. En este caso, hicimos este ejemplo para 1993, 2003, 2007 y 2011, básicamente las series del INEGI. Entonces, lo que observamos son esas transiciones, ¿no? De ganancias y pérdidas de conectividad. Y bueno, lo que les comentaba, nosotros apostamos por estas tablas un poco más dinámicas, ilustrativas, bonitas, en donde tienes estos valores, ¿no? Donde te da mucha información, este DECA, el delta básicamente el atributo, el DECA normalizado que te dice el porcentaje, para que lo puedas interpretar mejor, cuál es el porcentaje de área que está conectado, ¿no? Y también agregamos este otro componente que es el tipo de cambio, que hace un resumen, ¿no? Esto está muy pensado en los tomadores de decisiones. Básicamente ellos pueden ver, pues en este periodo se perdió más conectividad. En el siguiente hubo ganancia o ganancia de hábitat o de conectividad. En el que sigue hubo mayor pérdida de conectividad, y así sucesivamente. Entonces, digamos que es un resumen de lo que está detrás de este ECA y de sus deltas, ¿no? Así es. Y bueno, derivado de este índice de área conexa equivalente está el PROTCON, que es lo que les comentaba. Entonces, el PROTCON nace también para evaluar estas metas internacionales o compromisos internacionales que se tienen, ¿no? En particular, la meta 11 de H, que bueno, me tocó participar en algunas reuniones. Para 2020 la meta era del 17%, ya se veía complicado, ¿no? Pero básicamente lo que muchos países reportaban era superficie de área protegida. Entonces ahí la contribución de Saura fue enorme, porque básicamente lo que se mencionó fue no es solo superficie, sino también esa superficie esté conectada al menos. Fue que surge este indicador de Platform, ¿no? Que te dice el área protegida, pero también, bueno, área protegida que está conectada, ¿no? Para la meta post-2020, pues es del 30%. Entonces, tenemos en mente esas dos cifras, 17% y 30%, lo que les voy a mostrar. Entonces, el PROTCON, ¿en qué consiste? Básicamente tú tienes una región, en este caso una ecorregión, tienes áreas protegidas, algunas están dentro de la ecorregión, otras están fuera de la ecorregión. ¿Sí?
Entonces aquí vemos, ¿no? Hay áreas protegidas que están dentro de una ecorregión, otras que están por fuera de la ecorregión, hay área que no está protegida. ¿Qué es lo que puedes obtener? Puedes obtener estas 4 filas de conectividad. ¿Cuál es la conectividad que ocurre dentro de las áreas protegidas? ¿Cuál es la conectividad que ocurre entre áreas protegidas contiguas? ¿Cuál es la conectividad que ocurre entre áreas protegidas que no están contiguas? Y entre áreas protegidas no contiguas usando estas áreas protegidas que están por fuera de la ecorregión. Eso es muy importante porque luego los límites que establecemos para definir nuestro paisaje o región de estudio pues suelen ser muy arbitrarios, ¿no? Y la conectividad no funciona así. Entonces, a Saura se le ocurrió usar estos transboundaries que les llaman. Básicamente tú tienes una región y se establece una zona de influencia alrededor de la región. Las áreas protegidas o pueden ser cualquier otro elemento que estén en esa transboundary, así les voy a llamar, se utilizan también dentro de la modelación. Pero estas áreas protegidas que están por fuera de la región no van a tener un valor de atributo. Su única contribución va a ser como un stepping stone, una zona de paso que me ayuda a llegar a una área protegida, en este caso, que sí está dentro de la región. ¿Lo siguiente? Entonces, ¿qué es lo que uno obtiene con esta función mk-protcon? ¿No? Lo que uno obtiene son, primero, una gráfica, que es bastante sencilla, es solamente para tener una idea. Ustedes pueden rehacerla y pueden hacerla mucho más bonita, donde tienen esta gráfica de barras, ¿no? Básicamente, tienen área que está desprotegida, área protegida y área protegida y conectada. Y además les marco aquí la línea del 17% de la meta, de ahí sí. Y además las fracciones, cuánto de esa conectividad está dada porque las áreas protegidas son grandes simplemente, cuánta de esa área protegida está dada porque hay áreas protegidas contiguas, una al lado de la otra, y cuánta de esa conectividad está dada entre áreas protegidas que están distantes entre ellas. Esta quizás sea el valor que más nos interesa de aquí. Pero bueno, ustedes obtienen un resumen, básicamente, todas las fracciones del protocolo para poder hacer sus evaluaciones. ¿Qué hemos hecho con esto? Bueno, aquí les muestro algunos ejemplos, hemos hecho todavía más cosas, pero una de las experiencias más bonitas y gratificantes para mí ha sido participar en esto, que fue el informe Planeta Protegido, ¿no?, de América Latina y el Caribe. Por ahí salió este trabajo que fue fenomenal de Saura del 2017, luego 2018, pero en América Latina y en la red Parques teníamos esta como inquietud, ¿no?, necesidad de hacer el ejercicio usando nuestra información, ¿no? Venezuela tenía información que no se había compartido, ¿no? Otros países tenían solamente puntos, pero ya tenían mapeados sus polígonos de sus áreas protegidas, querían incluirla dentro del ejercicio, y además había otro plus, que es, Saura utilizaba distancias euclidianas, ¿no?, algo que pues nos llamaba la atención, queríamos ver el contraste, qué pasa si nosotros usamos distancias costo, ¿no? Entonces ese fue el ejercicio, recabar información a lo largo de toda América Latina y el Caribe. Fue un proceso con ayuda de muchos involucrados, instituciones nacionales, internacionales, y además usamos distancias costo. Al final lo que obtuvimos fue algo muy bonito, pero también un poco desalentador, particularmente para México, ¿no? Ya habíamos hecho evaluaciones en México, pero pues al contrastarlo con otros países, pues sí, sí nos pegó bastante, ¿no? Aquí lo que observamos es este mapa de superficie protegida y conectada en toda América Latina y el Caribe. Un reto modelar para Chile. Chile tiene un montón de islas y eso hacía que cualquier máquina, inclusive el clúster, se trabara, ¿no? Era cosa impresionante. Y bueno, básicamente lo que observamos es que México en particular, pues es de los países que tienen menor superficie protegida y conectada, ¿no?, cual es muy preocupante. Está el nivel también de Argentina, algunos países como Brasil, la verdad es que tiene áreas protegidas gigantescas. Lo que también, digamos, nos falta evaluar es la efectividad de las áreas protegidas, ¿no?
también como otro criterio dentro del atributo del mismo PROTCON. Entonces, eso es algo que está, creo que falta por explorarse. Está todo el mundo por ahí. Siguiente. Y bueno, para México, pues decidimos escalar todavía más, ¿no? Usar ecorregiones. Tenemos el ejercicio para ecorregiones nivel 1, 2, 3 y 4. Aquí les muestro ecorregiones nivel 3. Y básicamente lo que vemos es que sí hay, lógicamente, una relación dependiente, ¿no? Tienes ecorregiones nivel 1, en promedio lo que se reporta para México sería 4.6% de área protegida y conectada. Si tú lo haces a un nivel más desagregado, como el nivel 3 de corregiones, que es el que observamos aquí, pues ya aumenta un 13.5% de área protegida y conectada, pero aún así estamos lejos del 17%, ¿no? Que se pensaba para 2020. No olvidemos que ahora es un 30%. Si nosotros involucramos otras estrategias de conservación, que es lo que les estuve mostrando con los corredores bioclimáticos, pues este porcentaje de área pues sí incrementa un poco. Esta información la pueden encontrar de nuevo en el explorador de cambio climático y biodiversidad. Ahí pueden darle clic a cualquier área protegida y les va a dar la información del PROTCON para su ecorregión donde se encuentran, ¿no? Otro ejercicio que fue en la región de los países andinotropicales. Es una zona donde trabajamos mucho. Y bueno, aquí se hizo un ejercicio muy similar, ¿no? Aquí hicimos un contraste en qué es lo que nos sale con el PROTCON cuando usamos distancias euclidianas y qué es lo que pasa cuando tenemos distancias de tipo COST. ¿Realmente hay un cambio? ¿No hay un cambio? El cambio fue, digamos, muy importante. Básicamente, lo que obtuvimos fue que cerca del 27% de las ecorregiones de esta región andinotropical superaban el 17%, ¿no? De la meta de Aichi. Todo el restante pues está muy por debajo. Y bueno, algunos extras de Macurini, que aquí ya no alcanzo a explayarme demasiado, pero se los dejo aquí por si, digamos, les es de interés. Tenemos que es, le puse un nombre medio extraño, ¿no? De RMC Centrality, en el que puedes estimar métricas de centralidad. Que pueden ser desde el grado de la conexión, esto que es los módulos, esto que es centralidad, básicamente. Bueno, eso es otra estrategia para identificar stepping stones en el paisaje. Esto que estamos probando, y que creo que ha sido de las cosas que hemos estado desarrollando más, es básicamente, muchos países nos decían, bueno, es que nosotros tenemos unidades de planeación ya establecidas, ¿no? Por lo general son o cuadros o son hexágonos. Entonces nosotros lo que hicimos fue generar unas funciones dentro de Macurini para que el usuario pueda ya sea darle sus unidades de planeación, de sus polígonos, que le estime su métrica de conectividad dentro de esos polígonos, o bien puede generar sus polígonos, su gradilla de cuadros o de hexágonos en su región de estudio, ¿no? En este caso, pues les muestro aquí lo que, vamos a lo que sale. Tenemos una estimación de área protegida, el ECA, el PROTCON, probabilidad de conectividad, pero a nivel de hexágono, ¿no? Esto lo hemos llevado a un paso más allá, estamos llevando un paso más allá, que básicamente acá Camilo pues lo está usando para hacer priorizaciones espaciales con un nivel de gradilla muy fino y usando distancias euclidianas como distancias para hacer contraste. En México, pues con la doctora Melanie Kolb, de Geografía, con ella hemos estado trabajando. Básicamente usamos ventanas de movimiento. Eso está muy bien porque lo que obtenemos básicamente es un continuo. Ya no es el parche, sino básicamente es un continuo, donde tienes una medida de probabilidad de conectividad, el propio ECA o el ECA normalizado, pero en un continuo. Otras cosas que se pueden utilizar, son de mucha ayuda, las agregué ayer porque recordé alguna de las pláticas, si no mal recuerdo del doctor Gastón, pero básicamente lo que puedes hacer es esta test, ¿no? Test Metric Distance, que es
Tú tienes tu área de estudio, tienes tus parches, entonces quieres evaluar cómo cambia tu índice en función de la distancia que usas. Entonces, puedes contrastar las estimaciones. En este caso les muestro un área, que era la mariposa monarca, y las estimaciones primero usando muchísimas distancias de dispersión. Como estás en R, puedes hacer secuencias, puedes hacer loops. Entonces, en este caso usamos una secuencia creo que era de 10 kilómetros a 100 kilómetros. Y también comparamos centroide con borde, ¿no? Y vean el cambio, ¿no? Cuando se usa distancia entre centroides y cuando se usa distancia entre bordes, cuánto cambia el índice, ¿no? De ahí la moraleja de saber usar o estar conscientes de qué distancia estamos usando para conectar nuestros parches. Y finalmente, pues esta probabilidad de distancia, que es con la que se construye esta métrica de probabilidad de conectividad. Básicamente puedes construir las curvas que se usan, son a partir de la fórmula de kernel, y puedes tener una probabilidad para la distancia que tú le des, ¿no? Y bueno, una noticia que no sé si ya salió, creo que, bueno, Jean-François no me ha avisado, pero hemos estado trabajando con él participamos en este libro que ya es popular, pienso yo, de análisis espacial en R, es su segunda versión, y aquí pues estamos en un capítulo. Entonces ahí digamos que mostramos con más detalle cómo funciona Macurini, unos ejemplos y algunas conclusiones. Los usuarios pueden usar Macurini para estimar estadísticas de fragmentación, tener una primera idea de cómo está su paisaje, ¿no? Una primera evaluación. También pueden usarlo para estimar estos índices de conectividad que son muy populares, utilizar ProtCon, todo para hacer el contraste con estas metas internacionales de conservación, y evaluar escenarios, eso no me canso de decirlo, creo que es muy importante, también pueden usarlo, y bueno, también para evaluar y priorizar la conectividad del paisaje. ¿Qué falta para Macurini? ¿Qué sigue para Macurini? Estos son como algunos adelantos. Bueno, vamos a integrar otras métricas de conectividad y fragmentación, sobre todo de conectividad. Mi tema de trabajo, que son las distancias costo-anisotrópicas. Ahí voy a, digamos, agregar un módulo para que se puedan usar. Optimizar el cálculo de distancias, que es todo un tema. La integración con Guidos, Google Earth Engine y Julia particularmente, que me gusta, Julia, es un lenguaje de programación, y medidas de sensibilidad e incertidumbre. Esto que hemos estado trabajando y trabajamos con el grupo de Consvio, que es cómo hacer el vínculo con Linkage Mapper, sobre todo en la priorización espacial. Entonces, ese va a ser otro, digamos, hijo de Macurini, por ahí. Y otros complementos de Macurini que estamos pensando con el doctor Camilo Correa, que son básicamente dos que identificamos, que están, bueno, esperemos que salgan este año, pero si no será el siguiente. El primero es un complemento para diseñar corredores desde R y priorizar. El segundo que sería para hacer modelos de hábitat y resistencia, ¿no? Tener un repertorio de modelos de hábitat y resistencia en R. Y bueno, creo que no se ve, pero ahí está mi correo, ¿no? Pero básicamente está fácil de recordar, o es tapir@gmail.com.